Bien, vamos a continuar con aspectos culturales de la sexualidad. Bueno, vamos a tomar tres puntos importantes con respecto a los aspectos culturales. En primer lugar sería diversidad cultural, en segundo lugar sería roles de género y en tercer lugar sería religiosidad y espiritualidad. Bueno, como bien sabemos, la sexualidad humana no solamente se relaciona con la biología o con la reproducción, sino también con otros factores, por ejemplo los culturales, que influyen en cómo las personas entienden, expresan y viven esta dimensión de su vida, que es tan importante. La sociedad transmite valores, normas y creencias que moldean la manera en que los individuos perciben su propio cuerpo y sus relaciones y sus afectos también. Bueno, en primer lugar, voy a hablar acerca de la diversidad cultural. En distintas culturas, la sexualidad se interpreta y regula de formas variadas. Por ejemplo, en algunas comunidades se valora estrictamente la virginidad o el matrimonio como condiciones para poder ejercer la sexualidad, mientras que en otras se promueve una visión más abierta y flexible sobre las relaciones afectivas. Esta diversidad nos muestra que la sexualidad no es una experiencia única, eh, universal, idéntica en cada religión, sino que también depende de contextos históricos, sociales y culturales. Bueno, como segundo punto, voy a hablar acerca de los roles de género. Los roles de género también influyen en la sexualidad. Por ejemplo, en el papel que juega el varón y la mujer, en las expectativas, el comportamiento, que siempre está asignado o relacionado de manera social a hombres y mujeres. En muchas culturas los roles de género han sido tradicionales y rígidos, limitando la expresividad de la sexualidad, especialmente de las mujeres. Sin embargo, también cabe resaltar que en la actualidad existe un cuestionamiento creciente a esos estereotipos, lo que favorece una visión igualitaria e inclusiva, donde cada persona pueda ejercer su sexualidad de manera libre y respetuosa. Bueno, como tercer punto, voy a mencionar la religión y la espiritualidad. La religión y la espiritualidad cumplen un papel muy importante en la regulación de la sexualidad con respecto a la cultura, ya que a lo largo de la historia distintas religiones han establecido normas sobre las prácticas sexuales, el matrimonio, la procreación y la moralidad. Estas creencias influyen en la formación de valores individuales y colectivos. No obstante, la espiritualidad también puede ser un espacio de reflexión personal, donde cada individuo y también a través de su fe y sus experiencias sexuales de manera coherente con su vida y sus principios, no necesariamente tiene que estar condicionada al hecho de que una creencia, una tradición o una religión tiene que ver mucho con si está bien o está mal, según el contexto, según también el tiempo, si está bien o tener una relación sexual o tal vez no debería ser así o de esta manera, según la cultura, según la religión. Bueno, en conclusión, la sexualidad humana es un fenómeno complejo que trasciende lo biológico. Se nutre de aspectos culturales, sociales y espirituales, pero también religiosos, y comprende la diversidad cultural. Cuestiona los roles de género tradicionales y reflexiona sobre la influencia de la religión y la espiritualidad, y permite construir una visión más amplia, respetuosa e inclusiva de la sexualidad. Bueno, continuando los puntos ya vistos, vamos a pasar con el Renacimiento y la Ilustración. ¿Qué dice este punto? Este punto dice que, bueno, en la sexualidad humana ha atravesado diferentes etapas históricas y dos de las más significativas son el Renacimiento y la Ilustración. Ambas épocas marcaron cambios profundos en la forma de pensar y en la manera en la que los seres humanos comenzaron a comprender su cuerpo, sus deseos y su vida íntima. Durante la Edad Media la sexualidad estuvo fuertemente regulada por la moral religiosa y el cuerpo era visto con sospecha y el placer sexual se interpretaba casi siempre como un pecado. Sin embargo, en el Renacimiento, aproximadamente entre el siglo XV y el siglo XVI, se produjo un giro cultural. Este giro cultural, con el redescubrimiento del arte, la ciencia y el pensamiento clásico, el cuerpo humano comenzó a valorarse como una obra de belleza y dignidad.
Pintores como, por ejemplo, Leonardo da Vinci o escultores como Miguel Ángel no solo mostraban el cuerpo desnudo, sino que lo exaltaban como expresión de perfección y naturalidad. Desde el punto psicológico, en la sexualidad humana, este cambio puede interpretarse como el inicio de una reconciliación con la corporalidad, en donde el deseo dejó de verse únicamente como un riesgo moral y empezó a considerarse parte inherente de la experiencia humana. Más adelante, en el siglo XVIII, surge la Ilustración, caracterizada por el predominio de la razón, la ciencia y la búsqueda de libertad. En este contexto, la sexualidad fue analizada desde un punto de vista más racional y naturalista. Se discutió la importancia del placer, la educación sexual y el rol de la mujer en la sociedad. Aparecieron los primeros tratados médicos y filosóficos que intentaban explicar el comportamiento sexual, no como algo ya pecaminoso, sino como una dimensión de la salud y el bienestar. Desde lo psicológico, esto significó un paso hacia la comprensión de la sexualidad como un aspecto ligado a la identidad personal, la autonomía y el derecho a decidir. Bueno, en conclusión, en este punto podemos decir que tanto el Renacimiento como la Ilustración marcaron un avance en la forma de concebir la sexualidad humana. El primero devolvió dignidad al cuerpo y el deseo, mientras que el segundo buscó comprenderlos desde la razón y la libertad. Estos movimientos históricos sentaron las bases para que siglos después la psicología como tal, pero ya la moderna, pudiera estudiar la sexualidad no como tabú, sino como una parte esencial de la vida emocional, cognitiva y social del ser humano. Bueno, vamos a hablar sobre el victorianismo. En lo referente a la sexualidad, fue una etapa muy marcada por la moralidad extremadamente rígida y represiva, donde la expresión del deseo sexual se consideraba inmoral o incluso enfermiza, especialmente en las mujeres. La sociedad promovía la castidad, el pudor y el silencio en torno a estos temas, convirtiendo la sexualidad en un tabú. Sin embargo, detrás de esa fachada de pureza y rescato existía una realidad contradictoria, llamada la prostitución, ¿no? Era común el consumo de pornografía, crecía de forma clandestina y se vivía de una manera moral en la que se prohibía en público, se practicaba en privado y esta represión era había una contradicción, ¿no? Que influía profundamente en la cultura y la ciencia, la literatura y las normas sociales de la época. Y vamos a hablar también que el victorianismo se da en los años 1837 a 1901. Donde la sexualidad fue vista como algo vergonzoso, ¿no? Como les venía diciendo, algo prohibido, peligroso, especialmente para las mujeres, ¿no? Fue una época de gran represión sexual, aunque en secreto ocurría lo contrario. Y si vamos a hablar sobre la moral de la sexual victoriana, se impuso una norma sexual muy estricta, lo cual influía por la religión, el puritanismo y las normas sociales. Aquí también se esperaba que las personas fueran castas, rescatadas y reprimidas, especialmente las mujeres. Hablar del sexo en público era considerado, disculpa, un tabú absoluto. La sexualidad solo se justificaba dentro del matrimonio y para tener hijos, simplemente eso. Y la diferencia entre los hombres y las mujeres, la mujer debía ser pura, ¿no? Obediente y sin deseo sexual. Se le llamaba el ángel del hogar, ¿no? Su función era cuidar la casa y los hijos. Y si una mujer mostraba deseo sexual, se le consideraba enferma o inmoral. Muchas fueron diagnosticadas con histeria, una supuesta enfermedad ligada a la represión sexual. En el caso de los hombres, el hombre se le permitía más deseo sexual, pero debía controlarlo en público. Aunque era mal visto, muchos hombres acudían a prostitutas o tenían relaciones secretas. Y el tema tabú y represión, hablar de sexo, está prohibido en reuniones sociales en ese entonces, tanto en libros, escuelas y en otros lugares, ¿no? La palabra como embarazo, vientre o piernas eran considerados vulgares. Incluso los muebles se cubrían con telas para que no insinuaran como formas femeninas, por ejemplo, las patas de una mesa.
Y también sí vamos a hablar sobre la hipocresía y doble moral. Aunque la moral era estricta en ese entonces, la prostitución era muy común. Solo en Londres había más de 60.000 prostitutas. En ese entonces había consumo de pornografía clandestina y la literatura erótica y casa de citas ocultas. Tanto también la sociedad se mostraba pura en público, pero era muy activa sexualmente en privado. Y si hablamos de homosexualidad, se consideraba un delito y una enfermedad. Fue criminalizada por la ley en media criminal de 1885. Y si vamos a hablar sobre la ciencia y la sexualidad, la ciencia también se veía la sexualidad como peligrosa, ¿no? La masturbación se creía que causaba enfermedades mentales y físicas. También se empezaron a estudiar los desvíos sexuales como enfermedades, fetiches, deseos, femenino y homosexualidad. Y si vamos a llegar a una conclusión, la sexualidad estaba más reprimida por normas sociales, religiosas, científicas, y tanto se exigía pureza, castidad y silencio sobre el tema, ¿no? Sin embargo, la realidad era contradictorio, que había mucha prostitución, ¿no? El deseo oculto y la literatura erótica y escándalos era muy común en ese entonces. Todo esto se creó una sociedad muy hipócrita en ese entonces, con una gran diferencia entre lo que se decía y lo que realmente se hacía. Eso es todo. Gracias. La sexualidad humana actualmente, a comparación de la cultura grecia, pues tiene una idea bastante diferente a lo que actualmente es, ya que eh, ellos no entendían mucho lo que era moral o religioso en este ámbito, sino que más bien lo miraban la sexualidad como la belleza, la educación o la búsqueda de placer. También debemos entender que el valor central que reflejaba la sexualidad era el arte, la escultura o incluso en los Juegos Olímpicos que solía tener o solían tener, pues en forma de honrar al cuerpo, ellos hacían estos deportes desnudos, por lo cual era una visión estética y influía de manera en la atracción y el deseo. Es una separación estricta entre lo físico y lo espiritual. Otro acto también clave que se hacía en la cultura grecia era justamente la pederastía, ya que esta práctica aceptaba que el hombre adulto estableciera una relación con un joven, ya que estos meramente no se miraban mal, solo que estos eran con fines educativos y también erótica con los jóvenes. Puede parecer bastante polémico actualmente, pero en ese tiempo, como lo mencioné, era algo normal, ya que formaba un vínculo, una formación, también transmitía valores de la vida y estaba ligado con la enseñanza, la política y la vida pública, ya que el joven pasaba a ser mayor de edad o el joven ya iba mostrando rasgos de vejez, pues este podía formar su vida normalmente y el mentor podía separarse del joven y no había ninguna relación que los siguiera manteniendo juntos a ambos. Además que en Grecia también no existía un concepto rígido de la heterosexualidad o homosexualidad. Estos eran vistos de manera normal, tanto el género de las parejas, sino que también en el rol de cada persona que cumplía en la relación. Así como mencioné, pues la relación entre hombres era bastante común, pero también en la vida matrimonial con mujeres para asegurar su descendencia o lo que iban a heredar sus hijos, por así decirlo. Pues en el ámbito de la sexualidad, Platón, pues como ejemplo, el banquete describe que el amor es una fuerza que impulsa al ser humano a buscar la belleza y la verdad, comenzando por la atracción física y llegando a lo espiritual. La sexualidad a comparación de la cultura grecia a la que es actualmente, pues tenía un enfoque muy diferente, ya que se miraba como un acto físico y no solamente eso, sino como también la belleza, la educación, demostraba la sabiduría, como también el arte, la filosofía y entre otros.
Y hay varios aspectos que actualmente son mal vistos, pero en ese tiempo eran normales, como puede mostrarse en el acto de un mentor que contraiga relaciones con un joven, por lo cual podemos concluir que varios de estos aspectos de la sexualidad han ido variando a la sexualidad que conocemos actualmente.